Saludos nuevamente y esta vez estamos con un nuevo video nuevo para la clase de matemáticas. Esta vez vamos a trabajar siempre con la relación de ángulos alternos internos y ángulos alternos externos, ¿verdad? O sea, prácticamente estamos trabajando con los ángulos que se forman en rectas paralelas y una transversal. Estamos con el ejemplo 1.6 y donde me dice que en la figura de la derecha el ángulo dado, este ángulo que me dan, es de 125 grados. Y nos dicen que las rectas L y M son paralelas, ¿verdad? Esto de aquí nos indica que son paralelas. Encuentre la suma de las medidas de los ángulos A y B, o sea, cuánto mide este ángulo A y cuánto mide este ángulo B, y sumado estos dos ángulos, ¿cuánto es? Eso es lo que nos están preguntando. Vamos a darle solución. Solución. Y vamos a empezar primero con cuánto vale este ángulo A. Vamos a empezar primero. Ahora, este ángulo A, recuerden que este ángulo A y este ángulo dado de 125 grados son ángulos alternos internos, y los ángulos eh, alternos internos en rectas paralelas son iguales, tienen la misma medida. Por lo tanto, medida del ángulo A es igual a 125 grados. Eso porque el ángulo ok, el ángulo dado de 125 grados y el ángulo A, parece 9, ¿verdad? Pero el ángulo A son ángulos, hay que justificar, ¿verdad? Entonces, son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Que ya encontramos la medida de este ángulo A, y este ángulo A mide 125 grados. Ahora, vamos a encontrar la medida de este ángulo B. Ahora, si nosotros, como esta es una recta paralela, fijémonos, la recta M y la recta N, este divide en dos ángulos. Este ángulo que mide 125 y este otro ángulo es suplementario con este. 125 y el ángulo B son ángulos suplementarios, ¿verdad? Son ángulos que suman 180 grados. Así que eso es lo que vamos a trabajar aquí, la parte 2. Como son ángulos suplementarios, entonces el ángulo dado 125 grados, parece cero, más bien 125 grados, más la medida del ángulo B, eso va a ser igual a 180 grados. Ahora, aquí, ¿cómo justificamos esto? Por lo que acabamos de decir ahorita, ¿verdad? Que el ángulo B y el ángulo dado son suplementarios. Son suplementarios. Es decir, suman 180 grados. Los dos suman 180 grados. O sea, ahora me queda aquí una ecuación lineal donde puedo despejar, ¿verdad? Este 125 está en el lado izquierdo, está sumando, lo voy a pasar al lado derecho a restar. Por lo tanto, me va a quedar como medida del ángulo B igual a 180 menos 125 grados. Y me va a quedar como medida del ángulo B. Y aquí me va a quedar 55 grados. O sea que ya encontramos la medida del ángulo B, que la medida del ángulo B es de 55 grados. O sea que este ángulo de aquí mide 55 grados. Ahora una vez que ya encontramos los dos valores para el ángulo A y los dos valores para el ángulo B, o sea, cuánto mide el ángulo A y cuánto mide el ángulo B, ahora pues vamos a
hacer esto, ¿verdad? Vamos a sumar esas medidas. Entonces, va a ser la parte 3 que vamos a hacer. Y vamos a sumar lo que es medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Y eso es igual. El ángulo A vale 125 grados más el ángulo B que mide, que es de 55 grados. Y sumados estos dos me da que es 180 grados. Ahora, ya con esto podemos hacer una conclusión, ¿verdad? Podemos dar una conclusión. Primero hay que observar que los dos ángulos que nosotros andábamos buscando, los dos ángulos que nosotros andábamos buscando, la suma de estos dos ángulos es de 180 grados. Es decir, que como los dos ángulos suman 180 grados, quiere decir que estos dos ángulos son suplementarios. Aparte de eso, observamos que los dos ángulos están en el lado derecho, de la transversal, y los dos ángulos son ángulos internos. Así que con esto vamos a dar la conclusión de que si dos ángulos son internos y están en el mismo lado de la transversal y son en ángulos en rectas paralelas, pues estos ángulos van a ser suplementarios, van a sumar 180 grados. O sea que esa va a ser la conclusión a la cual nosotros vamos a llegar. En general, nosotros vamos a decir que si las rectas L y M, ok, esto me lo voy a llevar para allá. Si las rectas L y M son paralelas y son cortadas por una transversal, entonces los ángulos internos al mismo lado de la recta son suplementarios. Es decir, que estos dos ángulos van a sumar 180 grados, que eso es lo que tenemos aquí. Medida del ángulo A más la medida del ángulo B va a ser igual a 180 grados. Es decir, son suplementarios, pero también podemos decir lo contrario, ¿verdad? Si sabemos que la suma de estos dos ángulos es 180 grados, entonces vamos a concluir que las rectas son paralelas. O sea que eso lo vamos a copiar aquí. Vamos a ver. Aquí. Es lo mismo prácticamente, solamente viéndola partiendo ahora de que los ángulos, si la recta N corta las rectas L y M y los ángulos internos al mismo lado de la recta son suplementarios, entonces las rectas L y M son paralelas. Esa es la conclusión. Entonces ya hemos visto esta otra definición donde ya de forma general sabemos que ya sea que lo veamos de esta forma, de que si estas dos rectas son paralelas y los ángulos que se forman los ángulos internos que se forman en el mismo lado de la transversal, es decir, este y este, pero también pudo haber sido este ángulo con este ángulo. Y estos dos ángulos son internos, están al mismo lado de la transversal y aparte de eso ya decimos que las rectas son paralelas. Por lo tanto, estos dos ángulos son suplementarios. Así que esto sería todo. Esto sería el video para la clase de hoy, donde vemos que hemos estado trabajando la relación de ángulos alternos internos, alternos externos en rectas paralelas y una transversal. Así que nos vemos